¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aprovechando precisamente un momento de carga, estoy aquí con un Clase G eléctrico del que pronto voy a dar cuenta en el canal. Estamos preparando una batería de pruebas que vamos a lanzar próximamente entre el final del año 2024 y el inicio del año 2025, y entre ellas el de este cacharro tan interesante y tan llamativo y con tantas particularidades. Bueno, pues en ese momento estamos ahora mismo haciendo pruebas, trabajando, y la actualidad continúa. En las próximas horas va a haber noticias muy importantes y vamos a estar aquí para contártelas todas. Y la primera de todas y más importante es que Xiaomi ya tiene segundo coche. Antes de que el primer coche de Xiaomi haya llegado a Europa, y de esto vamos a hablar en el vídeo, el Xiaomi YU7, la versión SUV, la misma base que tiene el SU7, ha sido descubierta, ha sido revelada, no le ha quedado más remedio al fabricante, entre otras cosas porque las primeras fotos, esbozos y dibujos se han filtrado de una manera, digamos, legal u oficial, porque en China cada vez que tienes que sacar un coche hay que pasar por el MIT, por la Oficina de Patentes y de Registro Industrial de China, y al final se acaba descubriendo siempre antes de que el coche salga. Así que bueno, pues nos han dejado unas fotos para que podamos disfrutar de la estética, por cierto, muy llamativa. En este vídeo vamos a hablar del Xiaomi YU7, de todo lo que sabemos. Vamos a hablar del fabricante de baterías de esta marca también, CATL, así que vamos a empezar, que hay cosas interesantes que contar. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, lo primero de todo y lo más importante yo creo que es la estética, ¿no? Este coche a mí me parece súper atractivo y muy bien proporcionado, muy bien dimensionado. Cuando hicieron el SU7, Xiaomi sacó un coche que tenía los faros, el frontal se parecía al del McLaren 720S, el lateral y la trasera se parecían bastante al Porsche Taycan. Ya hay quien dice que este coche tiene un parecido muy sospechoso al del Ferrari puro sangre, ¿no? Que es ese vehículo SUV que ha sacado Ferrari y que ya está en el mercado, ya se está vendiendo. Y es verdad que recuerda al puro sangre, y la verdad es que a mí estéticamente me parece un coche súper atractivo y muy interesante, con unas proporciones así de entre SUV y deportivo que hacen que parezca más un coche deportivo que no un coche con una estética todoterreno o familiar. Bueno, han trascendido algunos datos, no son datos oficiales, pero se sabe que el coche va a medir alrededor de los 5 metros de longitud. Ojo, porque esa estética puede inducirnos al error. Va a ser un coche muy largo e igualmente va a tener versiones con 2 ruedas motrices y 4 ruedas motrices. Aparentemente se va a replicar el formato y el éxito del SU7, que cuenta con 2 potencias en 2 ruedas motrices y luego una versión de 4 ruedas motrices, que en este coche, en el YU7, se habla de aproximadamente 680 caballos de potencia. Bajando vamos a tener versiones de alrededor de los 300, 290, 295, y habrá alguna versión extra que se quedará por encima o por debajo, veremos en lo que se refiere a la autonomía. En las autonomías no me atrevo a decirte una cifra realista, porque las cifras del ciclo chino son bastante poco realistas, pero allí en China va a pasar de los 700 kilómetros claramente. Y bueno, pues por lo tanto lo que está haciendo Xiaomi es replicar el éxito que ha tenido con el SU7 en una carrocería SUV que no va a ser para nada barata. Para que te hagas una idea, en China el Tesla Model Y, que se vende muy bien, es el gran fabricante extranjero que vende coches eléctricos en aquel país, parte de los 32.000 euros más o menos de tarifa, y le va muy bien con ese precio. Se rumorea que este coche, que es claramente más grande y va a ser más potente, podría estar alrededor de los entre 36.000 y 42.000 euros en las primeras versiones que salgan al mercado. Eso, precio en China, que es un precio que no sirve para nada en Europa, como sabéis, cuando esos coches viajan a nuestras latitudes, por mor de que aquí los márgenes cambian, los costes son más altos, hay que pagar aranceles, hay que pagar transportes y etcétera. Es un vehículo que se puede ir tranquilamente a cerca de los 60.000 euros de coste. Es muy interesante cómo el fabricante chino, a pesar de todos los ríos de tinta que se han vertido en los últimos tiempos, no tiene prisa por saltar a Europa y mucho menos a España, donde se rumoreó que iba a ser el primer país en Europa donde se iban a vender sus vehículos. Lo último que ha declarado Xiaomi en España es que estos coches en nuestro país no se van a vender hasta el año 2027, probablemente, como muy pronto, finales del
26. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque no tienen capacidad para poder atender el mercado internacional. De momento tienen una única fábrica, ahora van a tener que producir un segundo coche. Este coche se va a empezar a producir a mediados del año 2025 y a vender. Un coche que tiene que tirar todavía más de las ventas y ellos tendrán que hacer nuevas fábricas si esto es un éxito para poder seguir escalando la producción. Del SU7 han llegado a las 100.000 unidades fabricadas en un tiempo récord y esa factoría probablemente, si continúan las ventas del SU7 al mismo nivel más las del YU7, lo que van a tener que hacer es ampliar esa factoría o crear una factoría nueva. Además, el fabricante, hay una cuestión que nos cuesta mucho entender a los europeos, pero es que nuestro mercado no es el mercado principal. Os lo he contado muchas veces. El gran problema que tienen los fabricantes europeos no es tanto que los coches chinos vengan aquí a Europa y se vendan aquí, que de momento no rascan mucho del porcentaje, pero empiezan a hacerlo, sino más bien lo que los grandes fabricantes europeos han dejado de vender en China, donde los chinos ahora solo compran productos enchufables y además de su país, con la excepción de Tesla, que se está aprovechando mucho de la buena imagen y la buena fama que tiene entre los chinos. Pero precisamente Xiaomi lo que quiere es seguir creciendo en su mercado principal, seguir creciendo en el mercado más grande del mundo e ir ganando cuota de mercado. Tiene muchísima demanda en su país y no tiene todavía muchísima producción para ir saliendo. Esto lo irán escalando poco a poco, pero de momento les queda todavía bastante tela que crecer en China, que es donde se quieren hacer fuertes para luego ir escalando en otros lugares. Así que aquí los coches de Xiaomi, desgraciadamente, no van a llegar hasta al menos 2 años y medio o así, si no es más, y veremos en qué condiciones y veremos en qué precios. Desde luego, cuando lleguen aquí, estos coches ya van a haber pasado la primera parte de su ciclo de vida y es posible que vayan bajando de precio, pero eso se compensa y mucho con todo lo que te estoy contando. Y un punto muy importante, al margen de la novedad del YU7 y al margen del asunto de la fecha de venta probable en Europa de estos productos, es el asunto de que este coche, por cierto, va a tener las baterías fabricadas por CATL, uno de los grandes fabricantes de baterías en China. CATL, que es un socio preferente de Xiaomi y que va a hacer un vehículo con baterías grandes. Estamos presumiendo que el coche tenga aproximadamente 2.400 kilos de peso, que no está nada mal para baterías de 100 e incluso más de 100 kilovatios hora. Y las noticias están indicando que este gigante chino tiene muchísima voracidad por crecer precisamente de China y podría acabar llegando a España, entre otras localizaciones. Bueno, si seguís el canal habréis visto, ahora os lo pongo al final por si lo queréis ver porque creo que es interesante, uno de los grandes fabricantes de baterías, o mejor dicho, que quería ser uno de los grandes fabricantes de baterías, Northvolt, la niña bonita de Europa para tener independencia a la hora de fabricar celdas de baterías, se declaró en bancarrota y ahora mismo está en una situación de suspenso en la que continúa funcionando, intentando ver cómo se recapitaliza o directamente si es vendida. Bueno, pues justamente CATL es una de las empresas que se ha postulado para comprar algunas de las inmensas instalaciones que tiene Northvolt, el gran esfuerzo de construir las fábricas, el gran esfuerzo de contratar el personal, de tener cierto porcentaje de maquinaria, ya lo tienen. CATL, con todo su know-how y llevando su personal y su maquinaria, podría poner estas fábricas a trabajar a toda velocidad sin perder el tiempo en tener que construirlas y de esa manera expandirse en otras latitudes. Y eso es probablemente lo que va a pasar y vamos a ver si CATL acaba comprando una parte o todo Northvolt. Estaremos atentos porque suena en las quinielas para que así sea. Como así podría ser efectivamente que al final la fábrica de baterías que se estaba buscando y que se estaba rezando para que llegara en Figueruelas, en Zaragoza, acabe sucediendo con una ayuda muy potente del Estado a Stellantis para que Stellantis junto con CATL pueda montar una planta de baterías en Figueruelas al lado de donde ahora Stellantis tiene su factoría. Esto es muy interesante porque esto que se veía que podía venir, que podía ser después de los aranceles europeos, los chinos ahora se están pensando y mucho las inversiones en Europa, entre otras cosas porque el Estado les ha dicho, mientras esto de los aranceles no se corte, frenad las inversiones, y ahí está el tira y afloja de si venimos o no venimos. De momento el que ha dicho que sí que viene, sin ninguna duda, es BYD, que ya está fabricando su factoría para producir en Hungría, e igualmente también Leapmotor, a pesar de los rumores y de las dudas, ha empezado a producir los primeros coches en Polonia. Va finalmente CATL a poner su planta en Figueruelas. El Estado español está tirando a tope para que eso suceda, está poniendo un dinero por encima de la mesa muy importante, lo cual, por cierto, no deja de ser llamativo y contradictorio el hecho de que Europa ponga aranceles a China, al Estado chino, para ayudar a sus empresas, mientras que en Europa hacemos lo mismo y probablemente vayamos a hacer lo mismo para que los chinos pongan aquí sus factorías. En fin, son las contradicciones de los tiempos modernos y lo que estamos viviendo actualmente. En todo caso, parece que se han dado algunos pasos hacia adelante en lo que se
refiere a la planta de baterías en Figueruelas, en Zaragoza, que podría estar capitaneada, como digo, por CATL como socio tecnológico y que tendría Stellantis como primer beneficiario de la producción que surgiera de ahí. Así que ya veis, queridos amigos, a partir de ahora nos toca, si queremos hablar de actualidad, nos toca hablar muchísimo de empresas de chinas, de empresas tecnológicas chinas, de compañías de automóviles chinas igualmente, y con inversiones muy potentes. Sin ir más lejos, esta inversión de la que te estoy hablando podría llegar nada menos que a los 4.000 millones de dólares, un poco menos en euros, justamente en Aragón, en España. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.